your questions. Thank you. Bardzo dziękuję. Proszę przyjąć do wiadomości kolejnych prelegentów, że jest 10 minut, po 9 minutach będę dawał pierwszy sygnał, po 10 drugi, a następnie będziemy musieli zakończyć wystąpienie. Po prostu taka jest sytuacja. W tej chwili poproszę o zabranie głosu panią Izabel Villalbe-Zeiban, producenta mleczarskiego z Galicji oraz przedstawicielkę Europejskiej Koordynacji Via Compensina w ramach Europejskiej Grupy Dialogu Obywatelskiego na temat mleka oraz w Europejskim Obserwatorium Rynku Mleka. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Bueno, en primer lugar, agradecerle a la Comisión de Agricultura y de Desarrollo Rural la posibilidad de poner aquí la voz de los productores y de las productoras y analizar un poco las herramientas que tenemos. En primer lugar, para analizar el paquete leche, queríamos empezar hablando de cuáles eran los objetivos de este paquete leche para ver exactamente si han contribuido a ello o vemos que son herramientas que no son válidas. En primer lugar, el contexto en el que nace, después de la crisis profunda del año 2009, es con el objetivo de tener herramientas para evitar bajos precios, crisis futuras y reforzar el poder en la cadena, el débil poder, la situación en la que los productores y productoras estaban viviendo estos bajos precios. Por otra parte, se constataba una posición de dominio de la gran distribución en esta cadena de valor, con posiciones en las que la imposición de precios que la gran distribución hacía a la industria se trasladaban también a los productores y a las productoras. Otros mecanismos, aparte de mejorar la renta, poder tener instrumentos para incorporar los costes de producción, buscar estabilidad y también, de alguna manera, evitar. Se habla de un futuro sostenible para el sector, ¿no? Evitando los grandes desequilibrios. Bueno, estos son un poco los objetivos con los que nace este paquete leche. ¿Cuál es la realidad 3 años después? En primer lugar, con respecto a la gran distribución, no ha supuesto ningún cambio. De hecho, la gran distribución ha quedado prácticamente al margen de todo el paquete leche, dado que en todo caso la contractualización y otras medidas solo afectaban a los productores y a las productoras. La situación de poder y de dominio de la gran distribución sigue siendo exactamente igual a la del año 2009. En cuanto a la disfunción o los desequilibrios en la cadena, pues seguimos estando en una situación similar, pues nada obliga a incorporar un precio que cubra los costes de producción o una sanción o mecanismos efectivos que penalicen la obligación, la imposición a los productores de tener que vender a pérdidas o tener que referenciarse a unos índices que cubran los costes de producción. Por otra parte, una de las circunstancias es que este paquete, que suponía al final una privatización de la política lechera, ya partía de dejar fuera a gran parte de los productores europeos. Había una exención ya, en primer lugar, para las cooperativas, que no estaban obligadas ni a contractualización ni a este mecanismo de negociación colectiva en las organizaciones de productoras. Tenemos que recordar que en muchos países europeos la recogida de leche por las cooperativas sube de un 90%, con lo cual dejar fuera toda esa producción, ya no es que no sea efectiva el paquete leche, es que al final ya deja de lado la producción de amplias zonas y a miles de productores fuera. Por otra parte, el tema, la valoración que hace la propia Comisión en junio, el 13 de junio del año 2014, evidencia que solo en 4 Estados miembros, se habla de Alemania, Chequia, España y Francia, ha habido algún tipo de negociación con vía de las organizaciones de productores. Voy a hablar en concreto del Estado español. 7 organizaciones de productoras legalizadas, 6 de bovino
y es un mecanismo que no supuso en ningún momento poder real de negociación para los productores ni tiene una repercusión efectiva en el precio. De hecho, solo cubren menos de un tercio de la producción. En general, la conclusión que podemos sacar es que no hay un refuerzo del poder real de negociación por parte de la producción. Sigue habiendo un desequilibrio enorme entre los productores y grandes multinacionales como Lactalis, Arla, Campina, etcétera, etcétera. Tienen centros de decisión situados a miles de kilómetros de los productores y productoras y muchas veces incluso responden a políticas mucho más globales que un grupo pequeño de productores. En cuanto a los índices, en algunas ocasiones hemos llegado al establecimiento de índices en las interprofesionales con el acuerdo de todas las partes y sin que después pudiéramos conseguir que la industria respetara y se referenciara a estos índices acordados por esa posición de dominio que sigue ejerciendo la industria. En cuanto a los contratos, el paquete leche planteaba que podían ser obligatorios o voluntarios. Al final, voluntarios o obligatorios, quien pone las condiciones de los contratos es la industria. Al final, que a mí me obliguen a firmar un contrato en el que el precio es por debajo de los costes de producción acaba siendo una herramienta para presionarme y extorsionarme más y que acabo firmando de buena gana para que no me dejen muchas veces la producción en casa, pero que no supone ninguna medida de mejora para la parte productora. No hay obligación de contractualizar la leche que está entre la industria y la distribución y este es uno de los argumentos que la industria utiliza para al final trasladarnos un precio que muchas veces es ruinoso, ¿no? Después, en cuanto a las condiciones, en nuestra experiencia con los contratos hay realmente cuestiones de diferente calibre, pero todas que hablan de la distorsión de este mecanismo. Contratos por un mes, que nos lo presentan muchas veces desde que ya tienen la producción, que nos imponen precios, condiciones, muchas veces incluso estándares de calidad que están por debajo de lo pactado a nivel de políticas públicas. No hay sistema de mediación, con lo cual al final es una herramienta más en manos de la industria. En cuanto a los precios, vemos una situación absolutamente dramática en la que muchos países europeos estamos hablando ya de precios que no llegan bien a los 30 céntimos. Esta es nuestra realidad con un 83,9% de contratos. Si tenemos una implantación mayoritaria de contratos en nuestro Estado y tenemos precios que no llegan a los 30 céntimos, consideraremos que es una herramienta que no nos vale. A nivel de un impacto grandísimo en los precios, está claro que lo está produciendo el hecho de los excedentes y el problema de la oferta. En ese sentido, el paquete leche no ofrece ninguna herramienta eficaz. Todas estas subidas de producción en Europa, a nivel internacional, Nueva Zelanda, Estados Unidos, etcétera, que no se absorben por parte del consumo, por la primera cuestión que tenemos que analizar es su profundo impacto en los precios, en precios por debajo de costes. El único mecanismo que se nos presenta es eliminar producción por la vía de la bancarrota de las explotaciones. Cuando se habla de incremento de producción, no es un incremento de producción homogéneo, hay estimaciones diversas, algunos hablan de un 2% a nivel europeo, otros de un 5%, pero sin embargo definen muy bien zonas diversas, zonas donde se concentra la producción, donde vamos a tener en poco tiempo grandes concentraciones de animales, mientras desaparece de otras muchas zonas. Tenemos que decir que el informe de la Comisión en ningún momento hace una evaluación del impacto que puede tener en zonas periféricas, desfavorecidas o en muchos lugares donde para el empleo o para toda la articulación económica y social del medio rural es básico el sector lácteo y no hay análisis de la desaparición de explotaciones en estas zonas y del profundo impacto que puede llegar a suponer. No es lícito que se nos presente como único mecanismo la bancarrota y el cierre de explotaciones como mecanismo para
regular el tema de la oferta. Está claro que el mecanismo de la intervención, que por cierto es muy poco usado, tampoco se presenta como un mecanismo válido y un poco los resultados ya los podemos conocer ahí. Al final tenemos un proceso de concentración de la producción en determinadas zonas, con toda la problemática podemos tener incluso con altas concentraciones de nitratos en poco tiempo, sometidos a volatilidad de precio, y la única solución es una política pública de control de la producción y de gestión del mercado, incluso que tenga muy en cuenta no solo la producción sino cómo se produce. No hablamos mucho del mercado interno cuando más del 90% de la producción europea va al mercado interno. ¿Y de por qué se está bajando el consumo? Porque hay problemas con la lactosa, con las resistencias a antibióticos, con las aflatoxinas que se producen en los silos y en la trasvase de materias primas a la ganadería europea de otras partes del mundo. Todo eso repercute en la salud y parte del consumo puede estar bajando en parte por este tipo de cuestiones. Tenemos que hacer una política orientada al consumo interno, que al final es el que de alguna manera revaloriza y no es una exposición a ese mercado internacional volátil y a bajos precios. Bardzo dziękuję także za dyscyplinę czasową. W tej chwili poproszę o zabranie głosu pana Duncana Mawgna, producenta mleka z Wielkiej Brytanii. Bardzo proszę. Good afternoon. My name is Duncan Morn. I'm a third generation dairy farmer from Cymru in Cumbria. We have farmed at Gatesham Mill Farm since 1945. The farm is 106 hectares and we grow grass and 20 hectares of arable. In 2007 a decision was made to get out of milking cows and we sold the herd. But after a 3-year break I was determined to restart the dairy herd because my own interest and passion was dairy, particularly breeding and feeding. Through local and international purchases of dairy cows I built up the herd to 240 cows. However, a batch of heifers imported from the EU, I believed, introduced Mycoplasma bovis into my herd. Since 2012 we have had to cull batch after batch of cows that felt sick as a result of the disease. At the end of 2014 I have just had to cull the remaining cows and calves. I have, however, made a decision to return into milking cows, despite the horrors of what Mycoplasma bovis has inflicted on my farm and my family. I have secured a good milk contract through First Milk, a UK farmers cooperative, to supply milk to Nestlé, which will pay us based on constituents of our milk rather than on volume we produce. This allows me to maximise my return on farm and allows the milk buyer to secure a product that suits their manufacturing process. I will be paid 0.47 pence for every additional 0.1% of protein in the milk that we supply, and I am able to increase the protein content of milk that I produce through careful breeding and breed selection and nutrition. This means that I can have a much greater level of control over my income in return for my milk contract. This contract with Nestlé has been essential financial backing from the bank to restock our farm. This time we will restock with an alternative breed that gives better butter fat and protein, and we will also have strict restocking policy so that we only source animals from accredited sources with high herd health status. We have learnt many lessons from our experience with Mycoplasma bovis, and so increased on-farm biosecurity will be another aspect we will focus on in the future. Access to credit would have been extremely difficult without the support of our milk buyer that is interested in traceability and quality of milk from farm to the end user.